El budismo, ese mundo de bondad y de luz, es tan ajeno al occidente como su canto sin fin, parecido a una aromática brisa, como el zumbido nasal de los insectos por la mañana en la brumosa montaña, como las revueltas nubes de incienso, o como las cabezas rapadas de los monjes en sus túnicas color ciruela. El budismo es esencialmente la búsqueda de la iluminación. Su propósito es eliminar el sufrimiento y la ignorancia que lo ocasiona. Para lograr eso, es necesario entender la naturaleza última de la mente y de la realidad, de los fenómenos que nos rodean, así como el potencial de perfección que yace en todo ser. Búsqueda relegada en Occidente, ajena a lo que en nuestros términos es el mundo real y material. Sin embargo, el budismo no es real, ni tampoco material, al menos no en el sentido ordinario. Una de las religiones principales, de las más coloridas y evocadoras del mundo, no es solo una religión, sino una filosofía de vida, de conducta, de responsabilidad hacia las plantas, animales y seres humanos que comparten nuestro planeta. El budismo es una metodología de transformación y desarrollo personal. Un voto de no agresión a pesar de la violencia. Una dedicación por la paz que trascenderá la guerra. Un principio de amor y compasión que ha resistido el mal. I think firstly, what is the purpose of religious practice? Or actually, I think the purpose of the religion is helping or serving others or to the people. Then second, I'm Buddhist monk and practice altruism, like the sense of caring, sense of affection, these things. So therefore, I consider my involvement or my commitment regarding sort of Tibetan refugee community or Tibetan nation sort of concern, all these works I consider part of my own spiritual practice. And then again, any human activities, whether artistic work or some other, you say, culture work or religious work or political or some various sort of or scientist work. I think every human work, whether you see that work essentially something, spiritual nature or not, I feel depend motivation. One's own motivation, sincere, truthful, honest, then all human activities becoming spiritual sort of, rather I think the spiritual work, spiritual nature. If you see human activities, including religious sort of practice or religious teaching or preaching, carried by negative motivation, such as want to cheat other people or exploit on other, then these religious activities also then essentially they're non-spiritual and negative. So judging from that sort of nature or that sort of situation, then you see every my activities, so long my motivation is sincere, then that's spirituality. If my motivation go wrong, then even you see preaching
from the throne of Dalai Lama, then it's essentially negative. En el principio, dice uno de los mitos tibetanos prebudistas, solo había un vacío lleno de un viento que cobró una gran fuerza hasta que se formaron nubes de tormenta que desataron una lluvia torrencial, formando así el mar primitivo. Aun cuando las lluvias finalmente cesaron, los vientos siguieron soplando, batiendo el mar hasta formar crema y mantequilla, que a su vez cobraron forma y se volvieron la tierra. Según este mito, y en efecto los geólogos lo verifican, un vasto océano alguna vez cubrió todo el Tíbet. Densos bosques bordeaban su costa donde se elevaban bancos de coral hacia el sol que esperaban. Cuenta la leyenda que un día 5 dragones gigantes salieron del mar, rompieron los árboles del bosque como si fueran palillos y formaron enormes olas que destrozaron el bosque y dejaron fragmentos desperdigados por el suelo. Los campos estaban inundados y la vegetación destruida. Los pájaros y los animales estaban aterrorizados. En ese momento, aparecieron 5 nubes color rosa en el horizonte. Se transformaron en 5 diosas dotadas con grandes poderes. Las diosas lograron someter a los dragones malvados. El mar volvió a la calma. El pasto empezó a crecer. Los pájaros y los animales rogaron a las diosas que se quedaran con ellos, y así lo hicieron. Las diosas ordenaron a los mares que se retiraran, y así lo hicieron. Las diosas, continúa la historia, convirtieron al este en un bosque espeso, al oeste en una meseta, el sur en una rica tierra de cultivo, y el norte en una inmensa tierra de pastura. Ellas se convirtieron en las montañas más altas, encabezadas por el monte Chomolungma, o Everest, aún llamado hoy en día la diosa madre del mundo. Los mismos tibetanos afirman que su origen se remonta a las tribus nómadas guerreras de Asia Central, que saqueaban a los chinos en sus fronteras desde el siglo II a.C. De estos guerreros, jinetes incansables de las estepas, proviene el don tibetano de la domesticación y crianza de animales. Esto explica los valles escondidos, salpicados de rebaños de pequeños y robustos caballos. Muchos de los tibetanos que viven en estas áreas remotas aún son nómadas. Adoran a los espíritus de los elementos y de la naturaleza y montan como el viento, pegados a los lomos de ponis de paso seguro, que poseen pulmones de tamaño extraordinario. En la actualidad, la mayoría de los tibetanos son sedentarios y se dedican a la agricultura, que es la base de la cultura tibetana actual. Tradicionalmente, la agricultura data de alrededor del año 100 a.C., época en la que la gente había aprendido a hacer arados y yugos al perforar la madera, cómo hacer que 2 bueyes labraran la tierra con un poste en el lomo, cómo convertir la planicie en tierra de cultivo y cómo desviar el agua hacia canales. Los tibetanos cuentan historias sobre la llegada de la semilla de la ubicua cebada de las montañas, conocida como jinke, que incluso ahora es el alimento básico tibetano, fuente de forraje y de paja, así como elemento indispensable para la elaboración del clásico pudín de cebada llamado tsampa, hecho de harina de cebada tostada, mezclada con mantequilla de yak. Para su trabajo en los campos de cultivo, así como para complementar su alimentación, los tibetanos producen una raza bovina que es resultado de la cruza de un tso, la cría de un yak, con una vaca, combinación que deriva en un animal mejor adaptado a la gran altitud que el notable yak, que es muy trabajador, pero requiere de mucho oxígeno.
Sin embargo, el yak es la base de la subsistencia tibetana. De él se obtiene carne para comer, de su pelo se hacen cuerdas, con su grasa se hacen velas y con su piel tiendas y vestido. El ritual y la práctica que actualmente se conocen como budismo fueron fundados por un príncipe del reino de Kapilavastu, en un rincón de lo que entonces era el norte de India, país vecino de Tibet. Siddhartha Gautama, también conocido como Sakyamuni o príncipe del pueblo de Sakya, era el hijo del gobernante de un pequeño estado en lo que ahora es Nepal, y se dice que vivió del año 560 al 480 a.C. Según la tradición, Siddhartha dejó la casa real a la edad de 29 años. Le dio la espalda a una vida de privilegios y comodidades para ir en busca del verdadero significado de la vida en medio del abuso y la injusticia del mundo que lo rodeaba, para descubrir si era posible vencer el sufrimiento, la avaricia, el dolor, la angustia, la enfermedad, el miedo y la muerte, que parecían abundar a su alrededor. Los maestros y los sabios afirman que a la edad de 35 años y a través de la meditación encontró la solución. Alcanzó la claridad interior y la percepción correcta de la realidad. A partir de entonces fue conocido como el Buda, el Iluminado, y expuso sus descubrimientos en las 4 nobles verdades: la del sufrimiento, la de las causas del sufrimiento, la de la cesación del sufrimiento y la del sendero que lleva a la cesación del sufrimiento, verdades que ennoblecen a quien las conoce. Tras esta experiencia trascendental que cambió su vida, así como la de 1.000 millones de eventuales seguidores de sus enseñanzas, el Buda pasó los siguientes 44 años yendo de un lado al otro del valle del Ganges, predicando su mensaje a ascetas hinduistas, campesinos, mercaderes y gente de los pueblos, políticos, gobernantes, eruditos, y de este modo reunió a su alrededor a un creciente número de discípulos listos para difundir sus enseñanzas. Estos serían conocidos años después como Arhats y Bodhisattvas, hombres y mujeres preparados espiritualmente para guiar a la gente hacia la iluminación. Existen varias narraciones históricas sobre sus enseñanzas y los lugares que visitó, muchos de ellos aún conocidos. Sus enseñanzas están transcritas en los sutras, que suman miles. Sabemos que murió a los 80 años de edad, habiendo alcanzado el nirvana, que es un estado superior de conciencia en el que el sufrimiento y la ignorancia que lo causa desaparecen, así como también la obligación a repetir el ciclo de la vida. El budismo llegó a Tibet en el siglo VII y antes de establecerse definitivamente, coexistió durante 300 años con la religión nativa Bon, fe chamánica y animista. El responsable de integrar el budismo a la vida tibetana fue Trisong Detsen, 38º rey de Tibet. Tras el asesinato de su padre y su consiguiente ascenso al trono, se dedicó a derrotar a los enemigos del reino y a conquistar a los países vecinos de Tibet. Trisong Detsen dominaba ya gran parte de China, y en el año 763 conquistó Chang'an, la entonces capital, actualmente Xi'an, y China tuvo que pagar un tributo anual a Tibet. Trisong Detsen y el Tibet que gobernaba eran muy poderosos, pero no había paz completa para él ni para su pueblo. Debido a su propia experiencia, el rey sabía que el éxito material no era el camino a la paz interior. De modo que en su búsqueda de armonía y estabilidad, encontró la respuesta en el budismo y creó una herencia de paz. Trisong Detsen fomentó el crecimiento del budismo al invitar a prominentes maestros de India, como Padmasambhava y Shantarakshita. Este último enseñaba los votos de la disciplina
y organizaba comunidades monásticas, enfatizando el código ético budista, basado en la no violencia. Desde entonces, los votos que él introdujo a Tibet han pasado en una línea continua de maestro a discípulo hasta hoy día. El rey tuvo mucho cuidado de no desacreditar a la religión nativa. La gente adoptó la nueva filosofía y transformó muchos de los elementos del Bon, dándole a las divinidades locales un lugar en el panteón budista y trasladando los rituales tradicionales a su contexto, creando así el budismo tibetano. Entre los años 821-823, Tibet y China llevaron a cabo un tratado formal de paz que demarcó las fronteras entre los dos países y aseguraba que los tibetanos han de ser felices en Tibet y los chinos han de ser felices en China. Aunque se ha querido mitificar al Tibet como una especie de Shangri-La en la tierra, la historia tibetana está llena de guerras civiles e intrigas como la de cualquier otro país. De cualquier modo, Tibet viviría un largo período de paz que sería destruido en 1949 por la invasión china. Con la introducción del budismo se introdujo también el calendario hindú, que después evolucionó al calendario lunar tibetano actual, que no obstante solo numera 360 días del año. Esta discrepancia es compensada por la omisión de días para corresponder al menguar y crecer de la luna y la inserción de meses extra cada 19 años. El ciclo de 60 años vincula a 12 animales del zodíaco: el ratón, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el pájaro, el perro y el cerdo. Estos se combinan con los 5 elementos esenciales tibetanos que son el fuego, la tierra, el hierro, el agua y la madera. Cada uno de los elementos se utiliza de manera alterna en sus aspectos masculino y femenino, formando así un calendario intrínsecamente tibetano, muy refinado, y con el que se calculan los patrones de siembra, arado y cosecha. Este colorido tibetano único tiñe todos los aspectos de la cultura y ha inspirado poemas, música, danzas y representaciones duraderas para enriquecer la vida de la gente y expresar su singular optimismo, fuerza y buena voluntad. Una vez que el budismo quedó establecido, al paso de los siglos se crearon más de 6.000 monasterios y se acumularon vastos archivos de escrituras y de tratados de historia tibetana. En los talleres de estos monasterios, los monjes operaban con diligencia prensas de impresión en madera para reproducir trabajos de historia, medicina, astronomía y astrología tibetanos, así como, y principalmente, sobre sus prácticas espirituales y culturales. Otro de los legados de Trisong Detsen fue la traducción de escrituras budistas del sánscrito al tibetano, así como la organización de las mismas, con lo cual nació el primer sistema de bibliotecas monásticas en Tibet. Muchas de las bibliotecas monásticas se dedican a preservar las escrituras originales budistas traducidas al tibetano. Desafortunadamente, la mayoría de los monasterios y sus archivos fueron saqueados y destruidos por los chinos durante la Revolución Cultural. En la actualidad, solo quedan 17 monasterios activos de los más de 6.250 originales. De acuerdo a los principios budistas ortodoxos, en el año 779 después de Cristo, en Samye, al sur de Lhasa, la capital de Tibet, se construyó el primer monasterio o comunidad religiosa, la cual tenía forma de mandala, la tradicional representación gráfica budista del universo. El complejo está construido alrededor de otra estructura que simboliza al monte Meru, hogar espiritual de los dioses y eje mitológico del mundo. Este monasterio o ciudad espiritual eventualmente llegó a ocupar 108 edificios que corresponden al número de volúmenes de las enseñanzas de Buda.
El vihara del monasterio, o recinto de meditación, combina las características arquitectónicas de India, China y del mismo Tíbet en un estilo único. El proyecto completo se concretó en 12 años. Las celebraciones que le siguieron duraron todo un año. Con la construcción de este monasterio, se inició la organización tradicional de las comunidades de monjes. Algunos monjes alcanzan el nombre de lamas. Ellos están autorizados a enseñar la doctrina y a realizar ritos, a entrenar a otros y a guiarlos hacia la iluminación de acuerdo a sus propias aptitudes. Sin embargo, en Occidente el término lama se utiliza para designar a todo monje tibetano. El budismo tibetano está basado en la premisa de que todo ser viviente busca alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. Según esta filosofía, la mayoría de la gente busca la felicidad en las cosas equivocadas y a través de métodos erróneos, y cree que el dinero, los placeres mundanos o el tener relaciones personales distintas de las que tenemos se la van a proporcionar. Para el budismo, el origen de la felicidad está en nuestra mente, en el cultivo de hábitos constructivos y formas saludables de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, y se expresa a través del amor y la compasión que demostramos por los demás. A través de la meditación podemos llegar a conocer nuestra mente y a entender la realidad como lo hizo Buda, para finalmente liberarnos del ciclo del nacimiento, el sufrimiento, la muerte y el renacimiento recurrente, conocido como samsara. El budismo, dice el Dalai Lama, es una tradición rica en simbolismos, con una multiplicidad de emblemas, cada uno con muchas capas de significado. Varios de ellos son sencillos, otros son profundos, pero siempre están relacionados con la representación de valores internos en forma física. La rueda de la enseñanza, o del Dharma, representa la puesta en movimiento de la enseñanza del Buda. El noble sendero óctuple que se resume en autodisciplina ética, concentración y sabiduría. El girar le permite a la rueda avanzar y así expandir el conocimiento. La rueda de la vida consta de 3 círculos concéntricos. En el centro se encuentran las causas del sufrimiento, la ignorancia, el apego y la aversión, representados por un puerco, un gallo y una serpiente, respectivamente. En el anillo siguiente hay 6 posibles estados de renacimiento, y en el anillo externo se hallan 12 eslabones que conforman el círculo vicioso del renacimiento, el sufrimiento y la muerte, conocido como samsara. Esta rueda simboliza el estado de existencia no iluminado del individuo. Todos los anillos están contenidos por el Señor de la Muerte, quien rige su interminable girar. La rueda del tiempo se refiere a los ciclos temporales y a su ritmo de gestos atemporales. Su girar representa la vida diaria. Una de las ruedas representa los tiempos cósmicos, otra los ritmos internos del cuerpo y de la mente, así como la relación entre ellas. Y un tercer ciclo describe los métodos que llevan a la iluminación, es decir, la forma de purificar los 2 ciclos anteriores. El mandala es un cosmograma del mundo budista y tiene 2 representaciones. Por un lado simboliza el universo entero que el practicante ofrenda a cambio de recibir enseñanzas e inspiración. Por otro, representa la morada de un Buda, que es la mente totalmente despierta, o el estado en el que vive y desde donde interactúa como un ser despierto. El practicante se visualiza a sí mismo en el centro del mandala, desarrollando las cualidades de un Buda. El Palacio Potala, con sus cientos de habitaciones, es el edificio más alto en el mundo. Desde el siglo XIV fue el monasterio particular y residencia de invierno de los Dalai Lamas, y hasta la invasión china, sede del gobierno tibetano.
Los tibetanos, conocidos en Occidente por su espiritualidad única, su arquitectura singular, su literatura y su espíritu de independencia, también son famosos por su medicina y curación, y han desarrollado una farmacopea adaptada para tratar todo tipo de afecciones y enfermedades. La medicina tibetana es atribuida a Yutok Yontan Gompo por sus experimentos basados en la herbolaria, la clínica, la medicina y las prácticas budistas. Estas prácticas se describieron por primera vez en 4 tantras o tratados médicos que muestran el camino. Las 1400 páginas de estos tantras, incluso hoy en día, pueden ser recitadas por eminentes practicantes de las artes médicas. Los tantras describen 84.000 enfermedades agrupadas en más de 1.000 categorías diferentes, para las cuales existen 2.000 remedios herbolarios y de otros tipos. Estas 84.000 enfermedades corresponden a las 84.000 emociones aflictivas o a los 84.000 estados mentales de enfermedad descritos en las escrituras budistas. La medicina tibetana atribuye toda enfermedad a un desequilibrio entre los 3 humores que gobiernan el cuerpo humano: el viento, la bilis y la flema. Sin embargo, mediante las prácticas espirituales, las medicinas adecuadas y una correcta forma de vida, se puede restaurar el equilibrio, ordenando los factores que lo alteran, tales como la avaricia, el orgullo, la ambición, la frustración, la envidia y la insatisfacción. El trabajo de la mente puede restaurar el equilibrio entre los 3 humores, eliminando así las emociones destructivas. Para los tibetanos y su estilo particular de budismo, no hay principio ni fin. La integración de la vida con la muerte solo refuerza la noción de que una no puede existir sin la otra. El Dalai Lama considera la meditación sobre la muerte un equivalente a la exploración de un territorio con acontecimientos conocidos. La muerte es inevitable. La muerte llegará. Pensar en ella y prepararse para ella puede resultar útil cuando llegue. Si solo se cree en esta vida y no se está de acuerdo en que la vida continúa, el estar consciente o no de la muerte es irrelevante. Sin embargo, si existe otra vida, puede ser útil estar listo para la muerte, porque de este modo se está menos atemorizado de su proceso y la situación no se complica por los pensamientos propios. Los tibetanos, que en ningún momento dudan de la reencarnación, han creado una guía para practicantes avanzados que los ayuda a transitar de una existencia a la otra. El Bardo Todol, o Libro Tibetano de los Muertos, es leído por un lama al oído de la persona que agoniza, explicándole los pasos de su viaje y motivándolo a evitar el miedo conforme cruza los reinos desconocidos, para así romper los lazos con su existencia y aprovechar la oportunidad de reconocer la claridad interior cuando ésta surja. Con vistas al éxito de este delicado pasaje, durante la meditación, los practicantes se esfuerzan por bosquejar un mapa de este territorio y experimentar así la muerte en plena conciencia. Reconocer la claridad interior, rompiendo de este modo el círculo del renacimiento continuo. La persona que logra liberarse así de las cadenas de la ignorancia alcanza la iluminación. A donde quiera que ha llegado el budismo, ha cambiado la cultura local y al mismo tiempo ha sido influido por esta, sin que por ello haya perdido su esencia y sus principales preceptos. El ejemplo más claro de esta interacción es Tibet. De la yuxtaposición del budismo y la cultura original tibetana
nació una sociedad que unió lo sagrado y lo profano. El orden espiritual y el orden político se unificaron. La religión y la educación se pusieron al servicio mutuo. Lo espiritual y lo mundano se integraron en todos los sentidos. Así, cada aspecto de la cultura tibetana muestra el optimismo particular, la fuerza y la buena voluntad de este pueblo. Después de la invasión china en 1949, y en la medida que la resistencia abierta a esta ocupación aumentaba, particularmente en el este de Tibet, la represión china, que incluyó la destrucción de edificios religiosos, el encarcelamiento, tortura y asesinato de monjes y otros líderes de la comunidad, creció de manera dramática. En 1959, los levantamientos populares culminaron en manifestaciones masivas en Lhasa. En el momento en que China aplastó el levantamiento, 87.000 tibetanos fueron asesinados tan solo en la región del Lhasa, para imponer así el gobierno comunista, el cual profanó la antigua espiritualidad, reemplazó a los líderes espirituales y políticos por funcionarios chinos. El Dalai Lama, líder espiritual y político del pueblo de Tibet, fue amenazado, viéndose obligado a exiliarse en India. Más de 100.000 tibetanos lo siguieron, garantizando así que su cultura sobreviviría en los monasterios de monjes y monjas, así como en los asentamientos que se originarían en India y Nepal. Con los conocimientos de los monjes que lograron escapar de la invasión china, escaparon también los preceptos que gobiernan la vida diaria, el imperativo monástico, la historia y naturaleza de esta tierra única con su singular existencia, los cuales fueron transferidos a los monasterios en el exilio. Hoy en día, en el exilio, una nueva generación de monjes continúa recibiendo una educación tradicional en las sutilezas del pensamiento y prácticas budistas, así como aprendiendo las artes y los rituales místicos. Y así, la rueda de la vida sigue girando y girando. En Tibet, a través de los siglos, existieron más de 6.000 monasterios, los cuales acumularon un vasto número de escrituras sagradas, así como tratados de historia tibetana, literatura, medicina, astronomía y astrología. La mayoría de estos trabajos fueron destruidos o quemados durante la Revolución Cultural China de Mao Zedong, y muy pocos de estos documentos sobrevivieron en su forma original de papel tibetano tradicional, impreso a mano, utilizando plantillas o moldes de madera sobre páginas sueltas. Tras su salida de Tibet, el Dalai Lama estableció su gobierno en el exilio en India, en la ciudad de Dharamsala, y los 3 grandes monasterios de la orden Gelugpa, denominados los 3 pilares de Tibet, Ganden, Drepung y Sera, fueron restablecidos en terrenos cedidos por el gobierno de dicho país en los años 60. A finales del siglo XIV y principios del XV, vivió uno de los más grandes maestros tibetanos de todos los tiempos, Lama Tsongkhapa. Su gran influencia espiritual ha llegado hasta nuestros días. Fue el fundador de la tradición Gelugpa y maestro del primer Dalai Lama. En 1409 estableció el monasterio Ganden al este de Lhasa, la capital, el cual llegó a tener 9.000 monjes. 2 de sus principales discípulos fundaron respectivamente al oeste y norte de Lhasa los monasterios Drepung en 1416, con más de 10.000 monjes, y Sera, fundado en 1419, con 6.000. Los 3 pertenecen a la Orden del Sombrero Amarillo, a la que pertenecen los Dalai Lamas, que se convirtieron tanto en las autoridades espirituales como políticas de Tibet. El monasterio de Tashilhunpo, construido en 1447, el cual se encuentra en las afueras de la ciudad de Shigatse y que fue tradicionalmente la residencia de los Pachen Lamas,
Es considerado como el cuarto gran monasterio. Desde joven, Lama Tsongkhapa viajó a través de Tibet, recibiendo enseñanzas de cientos de maestros de distintas órdenes del budismo tibetano. Reunió una gran cantidad de linajes, iniciaciones y transmisiones orales. Se dice que logró tener contacto directo con Manjushri, el Buda de la sabiduría. Con él resolvía todas sus dudas y preguntas, por lo que finalmente escribió el Lam Rinchen Mo, el gran tratado del camino gradual a la iluminación, uno de los grandes tesoros espirituales de la humanidad. Tomando lo mejor de cada una de las escuelas filosóficas del budismo, condensó las 84.000 enseñanzas del Buda en un orden adecuado para su práctica. Además, a solicitud de uno de sus discípulos, escribió los 3 principales fundamentos del camino, donde en tan solo 14 versos encierra la esencia de todas las enseñanzas de los Budas de los 3 tiempos. Estos consisten en la renuncia a las causas de nuestro sufrimiento, la determinación de alcanzar la iluminación para ayudar a todos los seres a librarse del sufrimiento, y la sabiduría para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. En el Tíbet, el techo del mundo, los 3 vehículos de transformación enseñados por Buda, el Hinayana, el Mahayana y el Tantrayana, fueron acogidos íntegramente. Además, los maestros tibetanos no solo cultivaron el aspecto académico de cada uno de ellos, sino que se dedicaron profundamente a su cultivo y práctica, manteniéndolos así como una tradición viva. El mundo tibetano se especializó en la práctica del Tantrayana, el más avanzado y efectivo de los métodos para alcanzar la iluminación que se construye a partir del Hinayana, o vehículo para la liberación individual, y el Mahayana, que adicionalmente incorpora la visión altruista que busca ayudar a los demás a liberarse del samsara. Además de la idea que se tiene de los monasterios como lugares de rituales y oración, los grandes monasterios son en realidad universidades monásticas que proveen de educación y preparación a los monjes que en ellos estudian. La educación en los monasterios tibetanos se basa en la tríada del escuchar, el reflexionar y el meditar. El escuchar comprende tanto oír a los maestros calificados mientras explican los diversos textos sagrados, como la memorización de los mismos. La segunda etapa del aprendizaje, la reflexión, consiste en un profundo análisis crítico del significado de las enseñanzas, por lo que el cultivo de la razón es muy importante. Para este fin, los monjes estudian la tradición de la lógica budista o pramana. Esta se puede ejercer con uno mismo, formulándose proposiciones y buscando sus fallas para refutarlas, o se puede ejercer mediante el debate con otros compañeros. De hecho, este es el medio de aprendizaje principal en los monasterios y los exámenes se realizan de esta manera, ante maestros que califican el desempeño de cada uno de los participantes. Una vez que las enseñanzas se han establecido firmemente en el intelecto, se procede a la tercera etapa, la meditación. La meditación es el proceso de cultivar la conciencia de la realidad. En tibetano se dice gom, que significa familiarización. Representa una forma de conocimiento superior a la mera concepción intelectual, pues eleva el entendimiento a nivel vivencial. La meditación es un estado mental alerta, es sabiduría, es permanecer atentos, darse cuenta de cada momento de la vida diaria, completamente conscientes de lo que se está haciendo y por qué y cómo se está haciendo. Todo en la vida del monasterio tiende a ser una ayuda para recordar a los monjes su finalidad. Los colores amarillo y ciruela de su hábito significan respectivamente la iluminación y la determinación para alcanzarla. También la forma de ceñirse el faldón del hábito a la cintura. De un lado realizan 2 dobleces hacia atrás y del otro lado
2 dobleces hacia adelante. Al hacerlo así, representan que se deja la vida mundana atrás y que hacia adelante se dirigen a la iluminación. La parte superior del hábito tiene forma similar a un chaleco. Al cerrarlo, deben imaginarse que son las fauces de Yama, el señor de la muerte, para recordar su propia impermanencia. Otro de los elementos que siempre acompañan a un monje es el mala, el rosario tibetano. Con 108 cuentas, se utiliza para llevar el número de repeticiones del mantra que se recita. Puede estar hecho de madera, semillas, cristal, piedras preciosas o hueso. Se utiliza con la mano izquierda, haciendo girar las cuentas hacia uno, para significar que las bendiciones del mantra vienen a nosotros. Normalmente se lleva enrollado en esa mano. Los mantras son frases o sonidos cuyo significado o significados primordiales no son aparentes. Son palabras sagradas cuya repetición afina la mente con diversas actitudes como el amor, la compasión y la sabiduría. Su significado último trasciende el entendimiento común. Llega hasta un nivel energético profundo y tiene diferentes niveles de significado, mismos que son esenciales para entender la realidad. El practicante selecciona alguno de los diversos mantras por diferentes motivos: por afinidad con alguna figura búdica en específico, por haberse comprometido a repetirlo al recibir alguna iniciación, o por indicaciones de un lama para sobreponerse a algún obstáculo, enfermedad o infortunio. Los lamas, al repetirlos miles de veces con la mente concentrada en su esencia, obtienen el poder de otorgar bendiciones del mantra al soplarlos en la coronilla de las cabezas de los creyentes. No todos los monjes son lamas, sino solo aquellos que han alcanzado un nivel de conocimiento para poder impartir las enseñanzas de Buda. El más conocido de estos mantras es el del Buda de la compasión, Om Mani Padme Hum, en el cual Om significa el cuerpo, la palabra y la mente iluminadas. Mani significa joya, que simboliza la compasión. Padme es el loto, la sabiduría. Es indivisible, es decir, que yo alcance el cuerpo, la palabra y la mente de Buda por la unión indivisible de la compasión y la sabiduría. De este mismo mantra existen diversas lecturas y diversos niveles de interpretación. Para el budismo, todo ser vivo reencarna después de su muerte. Así, la continuidad de la tradición de transformación budista descansa en los tulkus, o reencarnaciones de los maestros espirituales más importantes. Un ejemplo es el caso de Ling Rinpoche, quien actualmente reside en Drepung Loseling, y que es el tulku del tutor principal del Dalai Lama. Su rutina diaria inicia con postraciones compuestas de 3 posiciones de las manos: en la coronilla, que significa cuerpo, a la altura de la garganta, que significa palabra, y a la altura del corazón, que significa mente. Las manos juntas representan la unión de la compasión y la sabiduría. La postración se realiza como señal de respeto ante los Budas y ante su propio potencial de alcanzar la budeidad. Posteriormente comienza a estudiar un tema, reflexiona sobre el mismo y termina meditando lo estudiado. Las reencarnaciones están exentas del trabajo físico, ya que se espera que pasen más tiempo dedicados al estudio y a la meditación para poder lograr un mayor desarrollo en el campo espiritual. Toman sus exámenes cuando se sienten preparados y normalmente se gradúan en 10 años, cuando al resto de los monjes les toma por lo menos 20 años de estudios. El budismo tibetano sustenta que un practicante puede, a través de la meditación, controlar su mente para afrontar la muerte
y lograr la transferencia de la conciencia de un cuerpo a otro nuevo de manera consciente. El proceso de reconocimiento de los tulkus pasa por diversas etapas. La encarnación pasada puede dejar ciertas pistas en forma de frases que dice al visitar a algún lugar, o si su cuerpo difunto se voltea hacia una dirección en particular. Además, se consulta con oráculos, se realizan adivinaciones y se consultan visiones en lugares sagrados. Todos estos designios dan indicaciones del lugar donde nacerá la siguiente encarnación, como la forma de su casa o una letra del alfabeto que indica la región donde va a renacer. Con esta información, se organiza una partida de búsqueda y se dirigen a los lugares designados. Ahí se busca a los niños pequeños que tengan inclinación a la vida espiritual o cuyos padres hayan recibido señales auspiciosas durante su nacimiento, tales como la aparición de un arco iris, flores fuera de estación o sueños de la madre, entre otros. Puede haber varios candidatos para hacer la reencarnación de un lama, por lo que a los diferentes niños se les somete a algunas pruebas sencillas. Algunos de ellos recuerdan los nombres de antiguos discípulos suyos o sienten un fuerte deseo de ir a vivir al monasterio donde residieron en su vida pasada. También son capaces de reconocer artículos pertenecientes a su antecesor, como bastones, rosarios o libros. Algunos conservan un gesto de su anterior encarnación. Mediante estas señales, o por medio de la adivinación, en caso de duda, se determina quién es la encarnación correcta. Los tulkus, o lamas reencarnados, son seres espiritualmente avanzados, que movidos por su gran compasión, deciden reencarnar una y otra vez para seguir enseñando el camino de la liberación. Esta institución es particular de Tibet, en donde tiene una gran importancia. Cabe señalar que la conciencia más sutil es la parte que reencarna, así que aunque compartan rasgos comunes con sus antecesores, su personalidad puede variar mucho de vida en vida. Toman la personalidad que más conviene para que los seres sensibles alcancen la liberación. Contrario a lo que se piensa, los grandes monasterios tibetanos, además de ser lugares donde se practican rituales y se forman monjes, son universidades monásticas, cuya principal función es preparar a las nuevas generaciones de monjes en las enseñanzas de Buda, además de ser responsables de preservar algunos aspectos de la cultura tibetana. Los monasterios están organizados en dratsangs o colegios, y subsecuentemente en kangstens o casas, que es donde viven los monjes. Por lo regular, una persona que desea entrar al monasterio es presentada por uno de los monjes que pertenecen a dicho monasterio. Los niños que logran ingresar son enviados por sus padres, lo cual sigue siendo común hoy en día, aunque hay casos donde son los niños mismos quienes solicitan entrar. Después de ser aceptado por el abad, al nuevo monje se le asigna un mentor que cuidará de su educación durante los primeros 3 años. Esta práctica es considerada necesaria para poder desarrollar el inicio del correcto aprendizaje. El abad es la cabeza del monasterio por un periodo de 6 años. Él es el responsable de proteger el Dharma o conocimiento budista, así como la calidad del mismo. Aunque el abad preside todas las ceremonias masivas, solo enseña directamente a grupos avanzados. El método de enseñanza se basa en comentar palabra por palabra y renglón por renglón los textos filosóficos complicados. En Drepung Loseling, al igual que en otros monasterios, la educación está organizada de acuerdo a diferentes niveles de enseñanza y dura aproximadamente 20 años. Por lo general, los monjes reciben sus primeros votos de ordenación a los 10 años.
introduciéndose al budismo. Actualmente, la intención de las autoridades tibetanas es que los monasterios sigan un exigente programa de estudios que incluya ciencias e idiomas, como historia, matemáticas e inglés, además de la formación monástica tradicional. Un día comienza de madrugada. Los monjes mayores comienzan sus prácticas privadas. En esta práctica y al inicio, el maestro asienta su motivación, aquieta su mente. A continuación, hace una ofrenda al universo. Visualizo el universo entero, lo purifico y lo ofrendo, junto con lo más valioso que tengo, a cambio de las enseñanzas y la inspiración que recibo, las cuales son invaluables. Shado dejen baye bomba nange shado nima nobdun dawa da shen lenga yesum langje jesum gezo je renjen mende sambo kinsan jebe so jeba loye lang lama yedun kunjo songa. El gong suena en cada kanchen, llamando a los monjes. Estos se lavan y se reúnen afuera del recinto principal de ceremonias. Al abrirse las puertas, los monjes entran en orden de jerarquía. Se sientan según su grado. El umtse, encargado de guiar los cantos de aspiración, comienza a entonarlos. Las prácticas que se realizan a lo largo de esta ceremonia incluyen mantras, alabanzas y versos de aspiración para reducir los obstáculos de los patrocinadores del monasterio. El día de hoy pueda yo no dañar a los demás, pueda yo ser de beneficio para los demás y pueda yo entrenar mi mente de acuerdo a las sagradas enseñanzas del Buda. Al sonar nuevamente el gong, decenas de monjes jóvenes corren a traer el té de mantequilla y proceden a servirlo. El umtse realiza los cantos de ofrecimiento y todos comienzan a beberlo. Durante los recesos en que se toma té, se les recuerda a los monjes la bondad de las personas que con sus aportaciones ayudan a su manutención y se les incita a poner mayor empeño en sus estudios para así agradecer tales gestos. Al término de la ceremonia, salen primero los de mayor rango. Después del desayuno, los monjes se dedican a la repetición de textos rituales y el resto de la mañana reciben enseñanzas de rituales religiosos o de textos budistas. El programa de aprendizaje del monasterio
se enfoca en el estudio de las principales materias del budismo clásico que abarcan la filosofía, la psicología, la lógica, la metafísica, la ética budista y la cosmología. Durante la primera etapa de enseñanza, los niños aprenden a leer, escribir y memorizan los textos filosóficos, así como la dinámica en la vida del monasterio, y solo posteriormente comenzarán a entender los textos aprendidos. Deben memorizar todas las lecciones, ya que se considera que sin este minucioso tipo de aprendizaje es inapropiado dedicarse a la discusión filosófica de temas abstractos. El debate es solo para los monjes que conocen las enseñanzas de cada nivel. Es la forma de aprendizaje por excelencia y una en la que se asegura se evita el más mínimo malentendido y en la que se aclara hasta el punto más sutil durante su proceso, ya que el continuo cuestionamiento permite a los monjes entender y hacer suyos los conceptos sobre las escrituras y la filosofía budistas. El debate es una herramienta de estudio para reafirmar el conocimiento. Se trabaja sobre textos específicos y se realiza por parejas de alumnos, o también se puede realizar con un defensor de una tesis contra varios adversarios. Dependiendo del monasterio, del maestro y la época del año, puede realizarse hasta 3 veces al día. El debate comienza cuando un monje se pone de pie y pronuncia la sílaba di, que representa la sabiduría. Levanta el brazo y el pie izquierdo, y dando un paso hacia adelante, da una palmada para a continuación realizar su planteamiento. Cada uno de los movimientos que durante el debate se realizan tiene un propósito específico. La mano derecha que se impulsa hacia abajo indica que se suprimen los puntos de vista equivocados, y la mano izquierda que simultáneamente sube simboliza el surgimiento de los pensamientos correctos. El monje que está sentado responde, y cuando da una respuesta incorrecta, el que hizo la pregunta hace un sonido que significa lo que has dicho es completamente ilógico. El debate es la clave del estudio filosófico, ya que a través de este proceso se logra resolver cualquier duda y se comprende a la perfección lo que se les ha enseñado. Esta ceremonia se realiza generalmente 3 veces por año, y es el abad quien la preside. Comienza a recitar las enseñanzas y al terminar, da paso a cada uno de los grupos de monjes. Durante esta ceremonia, el líder de cada grupo debe recitar de memoria lo que han estudiado en clase. Por lo regular, en primavera y otoño se realizan rigurosas pruebas, conocidas como los exámenes de memorización de textos. Los monjes se juntan en el recinto principal para ser examinados por el abad. Los textos que cada monje debe memorizar según su grado son presentados al abad, quien escoge de entre estos algunas páginas al azar y le pide al monje que las recite a partir de cierto párrafo. A los monjes que deciden no presentar algún examen, se les permite permanecer en el monasterio si así lo desean, realizando diversas labores manuales por el resto de su vida. En la vida diaria de un monasterio, sobre todo en el exilio, hay muchas labores por realizar, ya que no pueden depender del sistema social que prevalecía en Tibet y que les proveía de todo cuanto necesitaban para su vida diaria. Actualmente los monjes también tienen que dedicar más tiempo a trabajar en actividades que les generen recursos para ser autosuficientes.
Todas las ceremonias y lecciones comienzan con el concepto de asentar la motivación, seguido por el aquietar la mente. Posteriormente, se preparan para recibir las enseñanzas mediante el canto colectivo, el cual orienta la mente en el camino del crecimiento interno. Una vez al año, durante 6 años, que es lo que dura la gestión del abad, se lleva a cabo esta ceremonia, cuyo objetivo es ayudar a los practicantes a transformar su mente. Consta de 4 etapas. En la primera, se realizan los preliminares propios de toda ceremonia. En la segunda, se hace una ofrenda del mandala al abad, en la cual, a través de la imaginación, se le ofrece el universo entero, visualizado como una tierra pura. En la tercera, se imparte la enseñanza. Y en la cuarta, se hace la dedicación y agradecimiento de los méritos acumulados por la enseñanza. Uno de los principales propósitos del monasterio es la formación de geshes, lo cual ocurre tras 20 años de estudios y exámenes de los monjes, en los que adquieren diversos grados. Al término de este período, el monje recibirá el grado de geshe, el cual antepondrá a su nombre. Este grado equivale a un doctorado en teología, filosofía y ciencia. El grado de Geshe Larampa es el más alto reconocimiento que se concede en el mundo budista tibetano e implica 6 años más de estudios adicionales a los 20 originales. Este examen se lleva a cabo ante el Consejo de Examinadores Gelug y se realiza una vez por año.
Namo Sangye Tamje Dubi Go Doji Zimbi Ngoini Gyunjoi Sungye Zawai De Lamai Namlai Jazelo Kenzoi Gile Ji Jumbi Go Tai Doi Rewa Goi Los monjes restantes que hayan completado sus estudios tendrán que esperar su turno para examinarse, dedicando su tiempo al estudio y la meditación. Es por ello que algunos monjes tardan hasta 30 años o más para convertirse en geshes larampas. Los geshes pueden salir del monasterio a enseñar el Dharma, quedarse como maestros en el monasterio o entrar al colegio de enseñanza tántrica, Yupa Dratsan, para profundizar en los estudios tántricos y prácticas rituales. Las artes místicas son un conjunto de disciplinas que desarrollan los lamas, geshes y tulkus cuando han alcanzado el nivel de conocimiento necesario para participar en ellas, y en las cuales también participan monjes que tengan las habilidades requeridas. En el mundo tibetano, el arte no tiene valor en sí mismo, sino solo como parte de la práctica espiritual. De hecho, a los mandalas, pinturas y esculturas se les llama apoyos físicos para la meditación. De todas las tradiciones artísticas, la de dibujar con arena de colores una representación del universo califica como una de las más exquisitas. Hay dos tipos de mandalas, las que el practicante ofrenda al universo y las que representan la residencia de algún Buda. Los realizados con arena de colores son los que pertenecen al segundo tipo. El mandala está conformado en base a una iconografía ancestral que incluye formas geométricas y una multitud de antiguos símbolos espirituales, los cuales representan el universo. Es una herramienta de visualización para una práctica de meditación avanzada. Los monjes inician esta ofrenda con una ceremonia de preparación en la cual se canta, se toca música y se recitan mantras y versos de aspiración.
El mandala es el proceso mediante el cual millones de granos de arena de colores diferentes son cuidadosamente dispuestos sobre una base de madera durante un período que puede ir de días a semanas. Los granos de arena se vierten a través de los tradicionales embudos de metal llamados chakpur. Cada monje sostiene un embudo en una mano y con la otra talla una barra de metal sobre la superficie acanalada, logrando con la vibración que la arena fluya como si fuera líquida. La creación del mandala tiene distintos propósitos, como parte de una ceremonia de iniciación tántrica, al empezar retiros, para consagrar medicinas, para la prosperidad, para mitigar catástrofes naturales, o también como una ceremonia ritual para la paz y la sanación del mundo. Una vez concluido, el mandala es destruido por el lama a cargo de la ceremonia, lo cual representa una metáfora de la impermanencia de todo lo que existe. Si se solicita, se distribuye la mitad de la arena para sanación y el resto se lleva a algún cuerpo de agua cercano, donde es vertido. Las aguas llevarán esta bendición curativa al océano y de ahí se repartirá por todo el mundo como una forma de esparcir la enseñanza a todo el planeta. Muchas de las danzas rituales se centran alrededor de los protectores del Dharma. Estos pueden ser espíritus que han sido domados y han jurado proteger las enseñanzas o emanaciones de Budas. Generalmente tienen un aspecto fiero para representar su habilidad para eliminar las fuerzas negativas. Otras danzas constituyen rituales para la eliminación de las fuerzas negativas del año que termina o representan temas budistas como la impermanencia y la muerte. La representación de imágenes sagradas o tankas tiene un propósito utilitario en sentido espiritual. La palabra tibetana que designa estas imágenes es iya, que significa soporte. Es decir, una vez que se termina la obra, se consagra, y es entonces cuando sirve de soporte a la deidad que representa para manifestarse en este mundo. Estas figuras simbolizan Budas, maestros espirituales y deidades protectoras. En estos objetos se representan, además de las figuras centrales, diversos símbolos como por ejemplo flores de loto, el sol y la luna. Todos estos tienen diversos significados y representan distintas virtudes. Además de las tankas, se realizan otros tipos de pintura, como los frescos sobre muro. La escultura tibetana está hecha principalmente de arcilla o metal, siendo este último el más representativo, y para el cual se emplea una aleación de latón, cobre y zinc. En las figuras pequeñas se utiliza la técnica de la cera perdida, y las grandes se esculpen por medio del cincelado y martillado. Dentro del trabajo en metales, hay que resaltar algunos objetos rituales, como la campana, que significa la sabiduría en el ritual tántrico, y el báculo, que significa la compasión, además de los tazones de las ofrendas o los recipientes para velas, por ejemplo. Varias veces al año se reúnen los monjes más avanzados para discutir y resolver dudas que hayan surgido durante el año.
니 임바 시럽 전지 시벌 차오 시 송베 차지 지가 제발도 테마다 세제 차지 남 오니기 마두 뚜뚜 뚜뚜기 그 취기 켈레마 인디 뚜뚜인데라 니가 딸레고 아 근데 따마도로 야고 참아 Una vez al año, el abad debe recitar de memoria las enseñanzas del Lam Rim, camino gradual a la iluminación. Esta diaria ceremonia nocturna consiste en que hacia el final del día, antes del debate nocturno, se recitan oraciones para remover obstáculos que impidan el estudio y las prácticas, así como para pacificar enfermedades y fuerzas externas que puedan impedir el desarrollo de las actividades de los monjes durante su estancia en el monasterio. En el budismo no existen las palabras culpa o pecado. El budismo es el mundo del ver y comprender y no del creer. La conducta se regula por entendimiento y no por imposición. Posteriormente, los monjes solicitan a Tara inspiración para lograr éxito en sus estudios y sus prácticas de meditación. Tara es una Buda femenina, además de ser guardiana, protectora y yidam u objeto meditativo, considerada como representación del Buda de la compasión. Tara también representa la actividad virtuosa e iluminada. En la actualidad, el budismo tibetano es una tradición en plena crisis que lucha por sobrevivir. Hoy en día existen apenas cerca de 6.000 monjes, cuando antes de la invasión china había alrededor de 500.000. De los más de 6.250 monasterios en Tibet, quedaron solo 17, y la práctica del budismo tibetano está muy restringida. En los tiempos actuales, amenazados por constantes guerras, violencia y destrucción del medio ambiente, el budismo tibetano se presenta como una forma alternativa de realización, coexistencia pacífica y de interconexión entre todas las formas de vida, y sostiene que toda esperanza en el futuro depende de mantener un razonable equilibrio entre los intereses materiales y los espirituales.